Hola, ¿cómo les va? Hoy les voy a enseñar a hacer una falda recta. Yo ya preparé acá el papel y les cuento. En la primera parte del papel, el papel viene así, el filo es doble. En este filo doble voy a copiar la base. Voy a colocar el centro de la base en el filo del papel doble. Ahí va. Voy a copiar la base y voy a pasar, siempre que copiamos la base, pasamos toda la info de profundidad de pinza, largo de pinza y altura de cadera. Todo lo que ya marcamos en la base, en el molde base de falda, lo marcamos también cada vez que nos ponemos a componer. Porque es la referencia neta, la referencia objetiva y cierta de alturas y la necesidad de las pinzas en el cuerpo. Bien, copio una vez, la copié la base en el filo de un papel doble y ahora la estoy copiando en un papel simple. La copio una vez doble porque el delantero de esta falda va a ser doble y la espalda de esta falda va a tener una costura central y va a tener un cierre como acceso en el centro. Bien, tengo la info de altura y ahora voy a marcar bien las pinzas y la altura de cadera. Como les decía entonces, marcamos siempre estas alturas fundamentales. No importa la experiencia que tengas, siempre marcas las alturas. Es un punto de referencia clave que no puedes perder de vista. Para nada. Bien. Buenísimo. Termino de marcar bien todo. Ok, ya tengo todas las referencias marcadas. Lo primero que voy a hacer por la composición que necesita esta base que pide es agregar en el centro de la espalda, recurso de costura. El recurso de costura es de 1 centímetro. Porque necesitamos coser con recta o con 5 hilos para que quede fuerte, porque los tejidos que vamos a usar para esta falda son planos, puede ser jean, gabardina, corderoy, paño, cualquiera que sea, hay que coserlo con una costura buena, por eso recta o los 5 hilos. En la parte superior, desde la cadera hasta la cintura, vamos a agregar 1 centímetro más. Es decir, que en el centro, desde la cadera hasta la cintura, estamos agregando 2 centímetros. Agregamos 2 centímetros porque vamos a coser un cierre. Y como vamos a coser un cierre, prefiero sumar esos 2 centímetros para tener un refuerzo, para que el cierre apoye bien sobre 2 telas. Por eso en esa altura agregamos 1 centímetro más. 2 centímetros hasta la cadera, 1 hasta el bajo. Ok, resuelto ya esta necesidad técnica, vamos a ponernos a componer. Lo primero que componemos, lo primero que diseñamos es el largo de la falda que queremos. El largo que voy a componer yo va a ser un largo de 50 centímetros. Los largos siempre se proyectan desde la cintura hacia abajo, desde la cintura de la base, ¿sí? Entonces, yo voy a proyectar un largo de 50, fíjense, marco con un punto largo. Vengo a la espalda y hago lo mismo, 50, marco con un punto el largo de la falda que quiero. Ahora, cuando yo dibuje el bajo de la falda, voy a aprovechar y voy a trazar y a proyectar también el vuelo, el movimiento que quiero en el bajo de la falda, perdón. Como es una falda recta, el vuelo que yo voy a incorporar va a oscilar entre 6 y 10 centímetros, no más. El vuelo total va a ser de 6 a 10 centímetros, para que vos tengas esa imagen de falda recta y ya no empieces a tener otra imagen. El tope es 10 centímetros. Yo voy a hacer un intermedio, voy a proyectar, voy a dibujar el largo y para proyectar 8 centímetros de vuelo total voy a salir del rectángulo 2. Esos 2 multiplicados por los 4 costados que tengo son 8 centímetros de vuelo. Entonces, repito, hice escuadra en el centro, proyecté el bajo de la falda y me salí del rectángulo 2 centímetros. O sea, estoy componiendo un vuelo de 8 centímetros. Hago lo mismo en la espalda. Dibujo el bajo, salgo del rectángulo 2 centímetros. Listo. Proyectado
diseñado el vuelo que voy a querer. Ahora este punto, en ambos casos, lo uno en forma recta con la altura de la cadera. Delantero y espalda. Entonces ya tenemos diseñado el largo y tenemos diseñado el vuelo, dibujado el costado. Muy bien. Toda falda, toda prenda tiene su recurso de terminación, digo. Acá le vamos a agregar el margen que necesitamos para el ruedo. En este tipo de falda yo suelo darle 3,5 o 4 centímetros de ruedo o de dobladillo, ¿ven? Epa. Vengo acá y hago lo mismo. Le sumo 4 centímetros. Después del largo agrego esos 4 centímetros que en este caso van a ser de ruedo. Se los marco así. Esto es el ruedo o dobladillo. Esto que marco acá, repito, ruedo o dobladillo. Muy bien, tenemos el largo, tenemos el vuelo dibujado al costado, ruedo agregado, costuras agregadas. Lo que voy a hacer ahora es cambiar un poco la altura de la cintura. Simplemente para empezar a hacer movimientos en las bases y que no nos queden todas las faldas con las mismas alturas. En general, la altura de la cintura no se modifica tanto. ¿Por qué? Porque tenés que estar más cubierto, más protegido. Y tenés un recorrido más largo que proteger, por supuesto que el delantero. Si ustedes agarran una prenda cualquiera, una falda o un pantalón, y lo agarran así, se van a dar cuenta que la cintura, en el 90% de los casos, la cintura está más alta que el delantero. Eso lo vamos a hacer de la siguiente manera. Mirá, bajás el centro espalda, vamos a hacer esto. Lo bajamos 1,5 centímetros, lo marcamos con un punto. Y el costado, espalda, lo vamos a bajar, por ejemplo, 3 centímetros. Y ahora sí, con una curva tensa, tirante, casi una recta te diría, vamos a dibujar la cintura. Bueno, ahí va, ahí va. Ahí tengo dibujada con 1000 trazos la cintura. Muy bien, la bajada de cintura, ¿no? Lo mismo que bajé en el costado espalda, voy a bajar en el costado delantero. ¿Ves? Bajo lo mismo porque los costados sí cosen entre sí. Los centros son independientes. Vos podés hacer una bajada en el centro espalda y podés hacer otra bajada en el centro delantero. Pero los costados van a coser entre sí, tienen que tener la misma medida. Bien, bajé lo mismo que en el costado espalda. Y el centro delantero me permite bajar más. No tengo que tener tanto cuidado como en el centro espalda. Pero, bueno, voy a bajar, miren, ahí 5 centímetros. En general, una vez que empezás a trabajar y empezás a confiar en las bases, que son anatómicas y que responden al cuerpo, empezás a trabajar sin medidas de bajo 2, bajo 3. Empezás a trabajar más como de una manera más perceptiva, como viendo cuánto estás bajando, ¿no? Viéndolo como en el cuerpo. Ok, voy a trazar, voy a dibujar. Ahí va, ahí va. Muy bien. Bajé cintura espalda, bajé cintura delantera. Tengo el delantero en un papel doble, porque les conté que el delantero va a ser doble, y la espalda va a ser simple, con costura en el centro, cierre en el centro, y cierre en el centro. Tienen que cortar por acá, cuidado, recién vi que no estaba marcado, por eso lo remarqué. Muy bien, ahora lo que nos falta hacer, porque esto ya está, nos falta hacer el molde de la cintura. Yo ya lo hice, lo tengo acá y se los muestro. El molde de la cintura es una tira recta, en este caso, en esta composición yo hice una tira recta. Esta tira tiene 8 centímetros de altura. Tiene 8 así. Cuando vos la cosés, la vas a doblar, ¿no? La vas a doblar y te va a quedar de 4. Pero cuando la cosas, finalmente la imagen va a ser de 3. O sea, estás componiendo una tira, una cintura de 3 centímetros. En cuanto al largo, en cuanto a la longitud de este molde, tiene la medida neta de la cintura. Cuando digo medida neta de la cintura, digo la medida que tiene la cintura en la bajada. Cuando vos bajás, cuando vos te pones a componer cintura, la medida cambia. Porque cuando vos vas bajando la cintura, el contorno empieza a crecer, porque te está yendo hacia la cadera. Entonces, vos cuando componés una bajada de cintura, tenés que medir con el centímetro cuál es la bajada cuál es la medida en la bajada que hiciste. Entonces, medís con el centímetro. Lo que tenés que hacer es,
Cuando digo medida neta, es la medida de la cintura descontando la pinza va a estar cosida, descontando los márgenes de costura también. Entonces la medida de este molde es cintura neta más 2 centímetros de costura más 3 centímetros de cruce para colocar un ojal y un botón. Bueno, ahora vamos a cortar por el bajo, con el ruedo incluido, por el costado y por la bajada de cintura. Acá vamos a cortar por el bajo, costado, bajada de cintura, recurso de cierre y recurso de costura, queda todo dentro del molde. Ahora te voy a mostrar cómo quedan los moldes terminados. Ahora, perfecto, ya lo cortamos los moldes, entonces te quedan así. El delantero doble, la espalda simple, con su recurso de costura, refuerzo de cierre, etc. La tira de cintura, el molde de la cintura. Te voy a contar medio superficialmente cuál es la señalética, o sea, qué tenés que marcar en el molde para que las cosas salgan bien, o lo mejor posible. Por supuesto que tenés que marcar cómo querés que te cosan estas pinzas. Para eso haces 2 agujeritos en el largo de la pinza y 2 piquetes, 2 cortecitos en la profundidad de la pinza. Esas son marcas fundamentales que tenemos que hacer en la moldería para que el que recibe el molde sepa lo que vos querés, sepa lo que vos compusiste. Después, lo que tenés que marcar es el hilo. El hilo te va a decir la forma en que vos tenés que apoyar el molde sobre la tela. Acá lo marcás y también se escribe la palabra hilo, ¿ves? Escribís que este es hilo. ¿Cuántas veces tenés que cortar este paño para armar una prenda? Le marcás el hilo y le pones que lo tenés que cortar una vez para armar una prenda y que este es el delantero. Hablo de señalética básica. Vengo a la espalda, marco el hilo está marcado si querés en este caso. Entonces escribo la palabra hilo y pongo por 2, porque en este caso vos tenés que cortar la espalda 2 veces para armar una prenda. También aclaro qué es la espalda. También aclaro que es el talle 44, porque yo trabajé desde una base talle 44. Acordate que vos podés componer la base en el talle que quieras. Fíjate en el video, según las medidas que te conté, en el talle que quieras. Y por supuesto después componer la base en el talle que vos quieras. Pongo que talle 44 como una referencia más. Bien, acá voy a poner que es la cintura. Voy a escribir la palabra hilo para dibujarla al hilo en la tela. Voy a poner que se corta una vez, porque con que vos la cortes una vez armás una prenda. Y voy a poner que es la cintura. Si la tela es muy blanda, muy babosa, que no es lo preferible, no es lo ideal, digo, para componer este tipo de falda, te conviene agregarle una entretela a la cintura para que quede más rígida. Pero si es jean, gabardina, va a andar bien así. Ten en cuenta que te estoy contando la señalética básica que necesitas en una moldería para que no haya grandes inconvenientes. Pero con esto vas a andar bien. Con esto y acompañado de un dibujo, de una ficha técnica, la costurera va a saber qué hacer y el cortador va a saber qué hacer. Muy bien, espero que te sirva lo que vimos hoy. Nos vemos la próxima. Gracias.